la cuenta regresiva para festejar a las infancias en México. Ya verán qué actividades les presentaremos. Y a propósito de Jueves de Cine, no todos los niños corren con la misma suerte y tendremos un cortometraje que nos habla sobre las infancias en prisión. Karen Rivera. Qué gusto, José Antonio, qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22 en la hora cultural de la televisión mexicana. Un placer compartir contigo este espacio y quédense con nosotros porque de verdad les tenemos un programón. Así es, Karen. También saludamos, por supuesto, a los amigos de Noticias 22 y hola, Laura Regis, nuestra intérprete en lenguas de señas mexicana. Pues empezamos, Karen. Empezamos porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un nuevo hallazgo. El proyecto de salvamento arqueológico que tiene lugar en la ruta del Tren Maya sigue arrojando nuevos y valiosos hallazgos en torno a esta civilización mesoamericana. Recientemente, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en el tramo 7 una representación del dios maya Cahuil, vinculado con el rayo, la fuerza y la abundancia. La noticia fue dada a conocer por el director general del instituto, Diego Prieto Hernández, durante la conferencia matutina de este jueves. Hay muy pocas representaciones de bulto del dios Cahuil. Hasta ahora solo conocemos 3 que aparecieron en Tikal, Guatemala. Y esta es la primera que aparece en territorio mexicano. El dios Cahuil sí aparece representado en pinturas, aparece representado en hachas votivas, aparece representado en relieves, pero no es frecuente que aparezca, digamos, como una figura en 3 dimensiones. Como parte de un nuevo informe sobre los avances del proyecto, el titular del INAH señaló que las tareas de salvamento arqueológico en los tramos 1 al 5 que van de Palenque, Chiapas a Tulum, Quintana Roo, han sido concluidos en campo. Puntualizó que al corte de este día se han registrado y preservado 48.971 bienes inmuebles entre cimientos, albarradas y basamentos, 896.000 fragmentos de cerámica, 704 vasijas en proceso de restauración y 491 osamentas. El trabajo que tenemos, y es muy intenso, se concentra entonces ahora en los tramos 6 y 7. No obstante, ustedes observarán que el avance ya es muy grande, 94% de vistos buenos en el tramo 6 que va de Tulum a Chetumal y 97% de vistos buenos en el tramo que va de Chetumal a Escárcega, que es el tramo 7. Diego Prieto señaló que todo el trabajo realizado como parte del proyecto del Tren Maya habrá de derivar en la elaboración de informes académicos y la celebración de un gran simposio internacional de investigación sobre la civilización maya, que idealmente sucederá antes de que concluya el año. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues importantes hallazgos que nos ha traído el tramo del Tren Maya en el sureste de nuestro país. Claro. Muy importantes, trascendentes y que además va a dar pues mucho material tanto para museos de sitio como para este simposium que están hablando. Pero bueno, falta muy poco para el Día de los Niños y las Niñas. Este año los festejos también llegarán al Complejo Cultural Los Pinos. Todo está preparado para la Fiesta de la Niñez Mexicana que tendrá como una de sus sedes al Complejo Cultural Los Pinos, un festival que contará con actividades gratuitas para los públicos de todas las edades, como las que realizarán los semilleros creativos. Poner en la mano de la niñez, de sus días, de sus semanas, de manera cotidiana, la posibilidad de ser ciudadanos libres, mentes que son capaces de crear y de imaginar. En esta magna celebración estamos, va a haber presencia de 14 estados de la República, de casi todas las instituciones de las direcciones de la Secretaría de Cultura. Va a haber más de 70 actividades. Más de 200 artistas participarán en esta fiesta, en la que gran parte de las actividades serán de niños para niños. El programa incluye juegos didácticos sobre los derechos de las infancias, obras de teatro, narraciones orales, conciertos musicales y sobre todo talleres, como el que impartirá Paloma Vázquez para elaborar lo que llama unas divertidas, ricas y sanas tortillas de colores. Para mí lo más importante
es que los niños hablemos de cultura alimentaria para para construir generaciones más conscientes de lo que está pasando hoy en día en nuestro país en torno a la alimentación. Como parte de esta conmemoración se realizarán 30 actividades por 34 semilleros creativos en 11 regiones del país, en las que participarán como artistas 1,414 niñas, niños y jóvenes. En el Complejo Cultural Los Pinos, la programación se llevará a cabo el 30 de abril a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Como un poco para dividir las actividades, son pues de deporte y acción, de cultura alimentaria, de naturaleza y conciencia ambiental. Yo invito a todos los niños, niñas y sus padres a que vengan a disfrutar de todas las actividades que vamos a estar desarrollando en el marco del Día del Niño. Noticias 22, Karen Rivera. De verdad que esta es una invitación para toda la familia, niños y más adultos. Además, se pueden divertir y sobre todo está abierta la propuesta a que lleven a sus animales de compañía con ustedes para que pasen un Día del Niño inolvidable en el Complejo Cultural Los Pinos. José Antonio. Así es, Karen. El Fondo de Cultura Económica incentiva las lecturas de las infancias con una variada oferta de títulos y géneros literarios. Como cada año, el Fondo de Cultura Económica celebra por todo lo alto el Día de las Niñas y los Niños con actividades artísticas y culturales. En esta ocasión, ha puesto un tendido de libros en el Palacio Postal en el que se venden a precios muy accesibles más de 600 títulos de las distintas colecciones de esta casa editorial mexicana. Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos también con el Servicio Postal Mexicano, que se ha sumado a las tareas en la construcción de esta república de lectores a la que aspiramos. Y justamente queremos aprovechar la visita de la gente que vienen a conocer el Palacio para que se den una vueltecita por acá al tendido de libros, o a la inversa, que vengan al tendido de libros y aprovechen para disfrutar de la belleza del Palacio Postal. El tendido de libros cuenta con más de 5,000 ejemplares a la venta en precios al alcance de todos los bolsillos y con descuentos de hasta el 30%. Desde luego, la literatura infantil es la protagonista, pero también hay títulos para todas las edades. El programa de actividades no se limitará únicamente al Palacio Postal. Durante este fin de semana, las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal recibirán la presencia de cuentacuentos, albergarán presentaciones editoriales y hasta serán escenario de conciertos para los más pequeños del hogar. Mañana, por ejemplo, a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos tenemos un concierto en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y vamos a tener un concierto especial para niñas y niños con música de Manuel M. Ponce, con canciones de Manuel M. Ponce, con canciones de Cri Cri. El tendido de libros del Fondo de Cultura Económica en el emblemático Palacio Postal podrá visitarse hasta el domingo 30 de abril. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Carlos Valencia, reportó para Noticias 22, César H. Meléndez. Ana Ofelia Murguía se entregó a la actuación desde muy temprana edad. Ahora la máxima casa de estudios reconoce sus 7 décadas de trayectoria artística. Con una emotiva ceremonia fue entregado en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo la medalla Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro 2022 a la actriz mexicana Ana Ofelia Murguía. Con esto, la Universidad Nacional Autónoma de México le reconoce sus más de 70 años de carrera. Entre aplausos, amigos, colegas, familiares y admiradores. Así recibieron a Ana Ofelia Murguía, de quien se reconoce su prolífica y larga carrera y su calidad actoral. Es transparente, es decir, hay una situación en donde uno ve el trabajo de Ana Ofelia y se pregunta ¿a dónde se fue Ana Ofelia? Es decir, hay un compromiso absoluto con el personaje, hay un manejo del gesto, de la corporalidad y sobre todo del tono, en donde es muy precisa. Y una puede ver, a diferencia de otros actores, donde uno siente que ve siempre al mismo actor en distintas situaciones, en el caso de Ana Ofelia realmente vemos a personajes, vemos otras vidas. La carrera de Ana Ofelia Murguía
pasa por el teatro, desde su debut en 1956 en Prueba de Fuego, por el cine, con películas como El Apando, dirigida por Felipe Casals en 1976, con numerosas apariciones en televisión e incluso en la radio, con el programa El Rincón de los Niños. En ese camino, ha cultivado no solo la amistad, sino también la admiración de colegas como Arturo Eristain, quien fue su vecino en aquel edificio llamado La Nave del Olvido. Yo me recibo en el tercer año con el Romeo y Julieta que había hecho Ana Ofelia, que éramos vecinos en La Nave del Olvido, con el Romeo y Julieta de Kreischa, la misma puesta en escena que había sido asistente Soledad. Entonces eso nos une indirectamente, aparte de haber vivido juntos en La Nave del Olvido. Estamos aquí para festejar, honrar y con todo el cariño a Ana Ofelia Murguía, gran actriz con gran trayectoria, tanto en teatro como en cine. Entonces, pues los tres estamos muy contentos de acompañarla este día. Discípula de Sequizano, Ana Ofelia Murguía ha trabajado con todos los más destacados directores mexicanos desde la segunda mitad del siglo XX. Salvador Novo, de Sequizano, de Héctor Mendoza, de Gurrola, Jodorowsky, Arturo Ripstein, Felipe Casals, María Novaro. Es decir, es una mujer que ha estado ahí participando, por ejemplo, de poesía en voz alta, yéndose a Cuba en el momento en el que había ganado la Revolución Cubana. Es decir, hay una cosa con esta Ana Ofelia en donde es no solo testigo, sino protagonista de muchos de estos momentos y además, pues haciéndolo con un trabajo realmente entrañable. Su nieto dio un discurso y la acompañó en la escena para recibir la presea. Yo quiero dar las gracias a la vida y gracias a todos los compañeros que han hablado aquí, que de verdad siento que no es para tanto. Y los quiero mucho. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues lo mejor para Ana Ofelia Murguía, una gran actriz, y como decía el buen Carlos Monsiváis, que era, ¿qué decías, Karen? Era una especie de cofre que al abrirlo se convertía en arte. Palabras más, palabras menos, no son las palabras exactas, pero lo que sí es un hecho es que el legado, pues hay que visitarlo, y qué bueno, una felicitación enorme desde este espacio para Ana Ofelia Murguía. Así es. Y llegó la temporada de celebrar los movimientos transversales. La Coordinación Nacional de Danza realiza el encuentro Movimientos Transversales, que incluye una serie de propuestas artísticas que desafían los límites transdisciplinarios y se basan en temáticas como la muerte, la trascendencia, el desgaste profesional y la ansiedad. Estamos invitando a que los públicos asiduos y los que conocen también poco de la danza se acerquen a disfrutar de una programación multidisciplinaria durante este mes de mayo. La temporada inicia el jueves 4 de mayo con la agrupación Motos Ninja y la coreografía El Bobo, montaje que se desarrolla en un espacio de ficción, con ayuda de modulaciones cambiantes y ritmos repetitivos que llevan al espectador a una fiesta electrónica. A esta propuesta le siguen Los Grises, de la coreógrafa Nadia Lartigue, El Gran Salto, del mexicano Alejandro Chávez y el italiano Manuel Ronda, y La Capacidad de los Peces para Sufrir, de la compañía Teatro en el Incendio. Del jueves 1 al domingo 4 de junio, el coreógrafo Omar Carrum se presentará con su compañía Alquimia Escénica, que significará la puesta en escena La Última Llamada. Como parte de esta temporada se realiza una actividad especial, el performance interactivo Nuevo Zoológico Mexicano de Rosa Landaburu. La pieza une elementos de la danza, la teatralidad y la exposición museográfica y reflexiona sobre la identidad y el folclore contemporáneo. Todas las actividades se llevan a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más información aquí a Noticias 22. Vamos y volvemos.
Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Утвердишься в делах, так никто более в твоих решениях сомневаться не посмеет. Dividido entre la misericordia y la crueldad. Нет, не я эту войну начал. Они, супротив моей воли, восстали. Fue luz y oscuridad. Убил я ее. Вот этими руками задушил. Esta es la vida del gobernante ruso más controvertido y misterioso. Измена. Iván el Terrible, en Series Estelares, sábados 21 horas. El canto de las sirenas lo atrapa en un oasis de ternura, sensualidad y pasión. Pero su destino trágico lo pone a la deriva de un amor imposible. Entre paredes de agua. Día Internacional de la Danza. Sábado, 18:30 horas. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva de leernos en otros. Alguna vez Octavio Paz dijo que los árboles son la imagen de la persistencia de la vida frente a la ferocidad de los elementos. La lluvia, el frío, el fuego. Los humanos, los leones, las aves, huimos ante la adversidad y a veces, para defendernos, atacamos. Los árboles, en cambio, sin moverse, decía el poeta, se defienden y a veces sobreviven. Árbol adentro es uno de esos árboles. Es el último libro de poemas de Octavio Paz y una lección de la persistencia de la vida hecha memoria. Palabras. Tenía 73 años cuando lo publicó y sus temas fueron el tiempo, la pintura, los amigos, la ciudad y el amor que siempre empieza en el cuerpo y no sabemos dónde termina. Es el libro de un poeta que sabe que quizá sea su último libro de versos y en él quiere dar cuenta de cómo pasan los años y regresan los momentos. Él sabía que los poemas solo existen por la complicidad creadora del lector. Por eso la poesía para él es revolucionaria por naturaleza y un método de liberación interior que revela un mundo y crea otro. A 25 años de su muerte, Árbol Adentro bien podría ser la mejor puerta de entrada para acercarnos a su poesía, a ese rumor de sangre que nos hace mirar, por momentos, la otra orilla. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Carlos Manuel Álvarez juega con distintos recursos del periodismo para inmortalizar la lucha de la disidencia cubana. Es muy conocido el daño al medio ambiente provocado por las miles de toneladas de plásticos que siguen acumulándose en el Océano Pacífico, formando la gigantesca isla de basura de 1.6 millones de toneladas, conocida en inglés como The Great Pacific Garbage Patch. Pero además de los impactos negativos que estos plásticos causan a especies como aves marinas, tortugas y peces, que se enredan en ellos y que los ingieren, lo que no se sabía hasta ahora es que estas islas de desechos flotantes son el hogar de extrañas y nuevas mezclas de especies costeras y marinas, que podrían aumentar las probabilidades de que las invasiones biológicas causen estragos en los ecosistemas cercanos, reportó Scientific American.
Los científicos habían descubierto desde hacía tiempo que criaturas como gusanos, crustáceos y moluscos podían vivir en desechos plásticos, pero una nueva investigación, publicada en abril en la revista Nature Ecology and Evolution, arrojó dos grandes descubrimientos: que el plástico proporciona un hogar para que las especies que habitan en las costas puedan sobrevivir en el océano abierto, a miles de kilómetros de litoral, y que algunas de estas especies incluso se reproducen a pesar del entorno extraño. Los científicos identificaron 484 invertebrados de una sorprendente variedad de especies en el plástico, que comúnmente se encuentran más cerca de las costas del Pacífico Occidental. Entre estas especies costeras se encuentran animales de musgo o briozoarios, medusas, esponjas, gusanos y otros organismos cohabitando unos al lado de los otros, en extraños y antinaturales vecindarios marinos. En otras palabras, básicamente se están creando nuevas comunidades en mar abierto que podrían competir por el espacio y la comida con las especies que tradicionalmente residen en esas aguas. Incluso, estas podrían estar siendo devoradas por las costeras, señaló la investigación. Pero además, el plástico en el Great Pacific Garbage Patch no necesariamente se queda allí, sino que puede llegar a playas extranjeras, donde las especies viajeras podrían echar raíces e iniciar una invasión. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Pero precisamente lo que acabamos de ver fue la nota que Katia León nos preparó al respecto de estas especies que habitan este mar lleno de basura que tenemos en el Pacífico. Y ahora sí, vamos a ver la nota de Carlos Manuel Álvarez Bravo. En el libro Los Intrusos, el periodista Carlos Manuel Álvarez se sumerge en la protesta organizada en La Habana por el movimiento San Isidro, en la que reunió a más de 200 artistas, intelectuales y activistas opositores al régimen establecido en 1959 tras su revolución. Y me interesaba mucho, sin duda, poder capturar la vida específica de esas personas, el recorrido que hacen, tú sabes, por el aparato político cubano y por la vida social en Cuba, y el contrapunteo inevitable que se establece entre cada una de esas vidas, ¿no? También viene de un hartazgo, tanto desde mi parte como también del resto de los protagonistas del libro, y me atrevería a decir que de la sociedad cubana en general. En noviembre de 2020, el gobierno de la isla encarceló al rapero Denis Solís, lo que generó un acuartelamiento pacífico y protestas sociales durante el primer año de la pandemia que fueron documentados por el periodista. Me interesaba trabajar con el pasado, con la generación de mis padres, hacer el recorrido histórico de la revolución, su deriva autoritaria, su conversión en dictadura con el paso del tiempo. No era solo un relato del presente, sino ubicar el presente también dentro de un marco temporal y dentro de la época que lo propició, ¿no? También me interesaba eso. Estos hechos fueron narrados a través de diversos géneros periodísticos. Para retratar una realidad con esas sutilezas como yo pretendía, necesitaba moverme entre la crónica, el ensayo, el reportaje, el testimonio y proponer también esa promiscuidad de géneros, ¿no? Que podía generar un relato con distintos registros y también con distintos grados de acercamiento y de sensibilidad, ¿no? Esta obra fue galardonada con el 4º Premio Anagrama Universidad Autónoma de Nuevo León de Crónica, Sergio González Rodríguez. Creo que intento un poco retratar una generación e intento también trabajar con la escritura y con el lenguaje de un modo que también la historia pueda trascender su contexto inmediato, ¿no? Que independientemente de lo que vaya a pasar, se gane o merezca ser leída no solo como una fotografía del presente, sino como algo que pueda arrojar luz un poco después también, ¿no? Ojalá así sea, pero es un tanto la pretensión siempre cuando uno escribe. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Y este sábado 29 de abril, los festejos por el Día Mundial de la Danza llegarán hasta la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
con una muy original combinación entre danzas maoris de Nueva Zelanda, flamenco e incluso el bolero de Ravel. La compañía española Mucha Muchacha se presentó en el Centro Cultural de España con su pieza Volumen 1, en una exploración del cuerpo y del género. Al empoderamiento creativo, al empoderamiento también como mujeres jóvenes en Europa en el siglo XXI, replanteando un poco cuál es el rol y el papel que queríamos ocupar con una primera pieza creada en colectivo, aunque sí que algunas habían hecho ya algunos trabajos creativos, pero no como con un trabajo grupal como este y coral. Y bueno, la pieza también trata mucho también sobre la propia profesión de la danza, sobre el propio repertorio dancístico. Esta pieza del cuarteto de bailarinas, que incluyen a Marta Mármol Riquelme, Belén Martí-Lluch y Marina de Remedios, es el proyecto final de carrera que colectivamente presentaron en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Había algo muy fuerte que tenía que ver con el género, y que, hablando ya sobre el género, en realidad también estás hablando de todo. O sea, estás hablando de cómo te relacionas con el otro, estás hablando de dónde te relacionas con el otro y desde dónde te relacionas con tu propio cuerpo y con tu movimiento. Algo tan íntimo y tan salvaje como puede ser parecer todo lo contrario y construirse, ¿no? Pues como cualquier lenguaje, ¿no? Como la palabra misma. Volumen 1 se desenvuelve entre lo tradicional y lo contemporáneo, como una forma de empezar a generar un espacio en la danza de su propio tiempo para la compañía. Su trabajo ya se ha presentado en varias ciudades y ha sido reconocido. Con Volumen 1 la verdad es que, bueno, aparte de representarla en varios festivales y certámenes, bueno, ha recibido premios, bueno, primeros premios, premios del público, premios de residencia, y la verdad es que estamos muy contentas. Mucha Muchacha se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario el 29 de abril como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Los estereotipos y la desigualdad de género en el periodismo deportivo serán los temas a tratar esta noche en Debate 22. Jacaranda Correa recibirá como invitadas a Claudia Olmedo Rodríguez e Ingrid Bravo. No se la pierdan a las 9 de la noche, terminando, por supuesto, Noticias 22. José Antonio. Así es, y no se vaya que tenemos más información. Vamos y volvemos. Mujeres en el cine y la televisión. Enriqueta. Dirige Valeria Esther Dana. A mí la natación me sirvió físicamente, mentalmente, espiritualmente. Bella. Dirige Laura Dario Merlo. Hola. Las reinas. Zona M, sábado, 22 horas. El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica. Copago. Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Me pidió que le planchara las camisas, que vendrá por ellas. Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno, martes, 22 horas. El canto de las sirenas lo atrapa en un oasis de ternura, sensualidad y pasión. Pero su destino trágico lo pone a la deriva de un amor imposible. Entre paredes de agua,
Día Internacional de la Danza. Sábado, 18:30 horas. Y justo un día como hoy, pero de 1997, Gabriel Figueroa alcanza la inmortalidad a los 90 años. Así lo recordamos en su aniversario luctuoso. A 26 años de su partida, recordamos con admiración al cinefotógrafo Gabriel Figueroa, artista de la luz, cuyo legado sigue siendo esencial para la cinematografía del mundo y para la comprensión del México que somos. Reconocido como uno de los pilares de la llamada época de oro del cine mexicano, trabajó con los más prominentes directores de su tiempo, como Emilio "El Indio" Fernández, Roberto Gabaldón y Luis Buñuel. Su filmografía se extiende a lo largo del siglo XX y abarca más de 2 centenares de películas. Gracias a la plasticidad de sus encuadres, su capacidad para recrear el paisaje mexicano y por la riqueza innegable de su universo visual, que lo mismo se nutrió de Las mujeres con velo de Manuel Rodríguez Lozano que de la perspectiva curvilínea del Dr. Atl, Gabriel Figueroa fue considerado por Diego Rivera como el cuarto muralista. Sus imágenes, portentos del blanco y negro, pueden revisarse como una gran crónica de la construcción del México moderno. Al recibir el Premio Nacional de las Artes en 1971, el cinefotógrafo confesó con modestia que su arte consistió en saber servirse de sus ojos para conducir a las cámaras en la tarea de aprisionar no solo los colores, las luces y las sombras, sino el movimiento que es la vida. Ya está con nosotros el crítico de cine Leonardo García Tsao y como cada jueves nos tiene una recomendación que no nos podemos perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película mexicana estupenda. Se titula El Imperio de la Fortuna y es la película que marcó un punto y aparte en la filmografía del cineasta Arturo Ripstein, en la medida de que se trata de su primera colaboración con su pareja, la guionista Paz Alicia García Diego, quien escribiría todos sus guiones desde entonces hasta la fecha. Ciertamente fue un testimonio al talento de la escritora, la adaptación de un argumento de Juan Rulfo, que había dado lugar a una anterior película, El Gallo de Oro, filmada por Roberto Gabaldón en 1964. A diferencia de esta, la realización de Ripstein no tiene nada de folclórica. De hecho, despertó en varios espectadores la objeción de que así no eran los palenques mexicanos. Desde luego que no. El universo creado por Ripstein es una visión personal, subjetiva, de un México devaluado, depauperado y contaminado por una modernidad tan barata como vulgar. Así, esa historia de un gallero que encuentra en un gallo y en una mujer a sus talismanes de la suerte se convirtió en un testimonio sórdido de cómo la provincia de nuestro país ha pasado también por un proceso de descomposición. El Imperio de la Fortuna obtuvo en 1987 9 premios Ariel, los que más se dieron en esa ocasión, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director, Arturo Ripstein, por supuesto. No se lo pierdan, es El Imperio de la Fortuna, que pasará este sábado 29 a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche, por el canal 22.2, Nuestro Cine. Y nos vemos la próxima semana. La luna más pequeña en el Marte nunca se vio mejor. Deimos y Phobos son las 2 lunas que orbitan alrededor de Marte. El origen y características de estos minúsculos satélites siguen siendo una incógnita. No obstante, cada día la humanidad está más cerca de conocer los secretos que guardan. El equipo científico del proyecto de exploración de Marte encargado de la sonda espacial Hope de los Emiratos Árabes reveló una serie de nuevos datos acerca de Deimos, la luna marciana menos observada y comprendida debido a su pequeño tamaño y rotación. Las imágenes de alta resolución obtenidas permiten una mirada detallada a este misterioso satélite, lo que ha permitido refutar una de las principales teorías a su alrededor, aquella que hasta hace poco la consideraba un asteroide que fue atraído a la órbita del planeta rojo. Por el contrario, los investigadores aseguran que la Luna
parece tener un origen netamente marciano, quizá de la luna más grande de Marte o del planeta mismo. Esta mañana en el Papalote Museo del Niño, la organización World Vision presentó su informe anual 2022. Aquí los pormenores. World Vision es una organización global que está en más de 100 países, con presencia a nivel global desde hace más de 70 años y aquí en México 40. Busca sobre todo el desarrollo comunitario a favor de la niñez y que también trabaja en contextos donde se necesita ayuda humanitaria por temas de desastres o por temas de crisis humanitarias. La prioridad para World Vision es que las personas vivan en plenitud. Sus líneas principales de acción son incidir en las políticas públicas y de movilidad, la educación para la vida y el trabajo digno, el agua segura y el fortalecimiento de organizaciones. Nuestras intervenciones son muy holísticas y dependiendo de las necesidades que se detectan en cada zona, es el nivel de acción que trabajamos. De acuerdo con el informe anual 2022, la organización humanitaria trabajó en 23 entidades de la República. Se desarrollaron 78 programas y proyectos en total y recaudaron en este mismo periodo 199 millones de pesos, con los que se pudo beneficiar a 4.034.060 niñas, niños, adolescentes y adultos. Fue un año de muchos retos, porque justamente es el año donde había ya un nivel de presencialidad en muchos procesos, tanto en la educación como en los trabajos de gobiernos y demás. Encontramos un país diferente, un país con más situaciones de vulnerabilidad para las niñas y para los niños. Muchos más niñas y niños ya no estaban estudiando, el nivel de pobreza también aumentó en ciertas zonas. El gran reto para este año, en palabras de Mario Valdés, es concientizar y hacer que más personas vean las necesidades de los niños y jóvenes del país. Creemos que los problemas que viven las niñas y los niños de México no se van a resolver desde un solo ámbito. O sea, no es el gobierno el único responsable, tampoco es la sociedad civil el único responsable. Todos tenemos algo que hacer y algo que decir en ese sentido. Si están interesados en apoyar a los niños, jóvenes y adultos en México que más lo necesitan, pueden encontrar información en la página de World Vision. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los sonidos del violín y la flauta, el clarinete se entremezclan en el más reciente álbum de ensamble Onyx y Rodrigo Sigal. Silo, producción discográfica integrada por 10 piezas, es una colaboración entre Rodrigo Sigal y Onyx. Es un proyecto de un disco con el ensamble Onyx, con el que he trabajado por más de 20 años, en donde recopilamos una serie de obras de los últimos 10 años para instrumentos y tecnología, siempre con intérpretes de Onyx, que está sacando una serie de discos que se llaman monográficos sobre compositores y también intérpretes de Onyx haciendo discos solistas. Distribuido por Urtex de manera electrónica, Silo, sonido, espacio, movimiento, es un maridaje entre el violín, flauta, clarinete, percusiones y computadoras que se van intercalando con datos tomados de la Ciudad de México y Morelia. Que son obras que las hemos podido madurar. Lo que es interesante de este proyecto es que compuse las obras, las trabajamos, las empezamos a tocar y después nos metimos al estudio. Entonces son realmente la mejor versión de cada una de las piezas. Y eso a mí me gusta mucho porque el disco, a pesar de que ahora se va a empezar a tocar más y está en el repertorio, el proceso creativo es muy de retroalimentación. La invitación es que el público se acerque a esta producción de la misma manera que prueba algo nuevo y quizás desconocido. Creo que lo interesante es como irse apropiando un poco de las tecnologías como herramientas, pero que puedas hacer lo que quieres y no lo que puedes, digamos. Creo que ese es el balance. Y como público, al final, a mí me parece que la idea es que estos metainstrumentos, como les llamo yo, el violín todopoderoso que maneja percusiones o la flauta que maneja como las alas de una mariposa, que de eso se tratan las piezas, al final la música o te mueve la panza o no te mueve la panza. Creo que la tecnología tiene que estar en segundo lugar desde mi punto de vista, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Y antes de la pausa les compartimos que Champion, la ópera prima de Terence Blanchard, llegará al Met de Nueva York y se podrá ver en vivo desde el Auditorio Nacional este sábado 29 de abril a las 11 de la mañana. Aquí en Noticias 22 tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que manden un correo a la dirección que aparece en pantalla. Toño,
no hay que perdernos esta oportunidad. No, hay que ir a verlo porque será un gran espectáculo, pero no se vaya, que al regresar tenemos más información. Regresamos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¿Qué sería de la humanidad si no se conservara el arte? Каким бы я был, если бы не знал, не видел глаза тех, кто жил до меня? Dos hombres extraordinarios tendrán que hacer una alianza para salvar el patrimonio artístico más importante de París. Иногда кажется, музеям все равно, что происходит вокруг, только бы их не беспокоили. Francofonía. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. El canto de las sirenas lo atrapa en un oasis de ternura, sensualidad y pasión. Pero su destino trágico lo pone a la deriva de un amor imposible. Entre paredes de agua. Día Internacional de la Danza. Sábado, 18:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí listas en el estudio de Debate 22 y hoy vamos a hablar de Somos Versus, una organización fundada por Marion Reimers, esta periodista y cronista deportiva quien fue atacada frontalmente pues haciendo crónicas de deporte. Así es que me acompañan dos integrantes de esta organización. Somos Versus, ¿de qué trata, Ingrid? Somos Versus es una organización que usa el deporte como herramienta y como vehículo para lograr una sociedad más inclusiva. ¿Cuál es el objetivo, Claudia, de Somos Versus? El objetivo de Somos Versus es cambiar la narrativa y que haya mejores coberturas del deporte femenil y de la comunidad LGBT. Pues les vamos a decir de todo esto hoy más tarde aquí a las 9 de la noche. Les espero. Y evidentemente, ya se lo decíamos al principio, no todas las realidades son iguales. En este mes de los niños y las niñas, volvemos la mirada a las infancias que nacen y viven en las cárceles de México. Una década de trabajo respaldan la reputación de la asociación civil Reinserta, considerada la ONG líder en México que trabaja en la recuperación emocional y reinserción social de niñas, niños y adolescentes que han estado expuestos al sistema de justicia penal. A través de distintos ejes de acción, la organización impulsa programas de atención psicológica y jurídica que buscan garantizar el desarrollo de las infancias dentro y fuera de la cárcel. Que van a quedar divinas. No te puedes tomar esa sopa. Reinserta ha buscado visibilizar y empujar desde el área de incidencia y política pública la creación de protocolos y normatividad que sea acorde a la protección de las infancias, ¿no? Porque no la existe. De acuerdo con la asociación, alrededor de 500,000 niñas y niños tienen madres y padres en la cárcel. Por si eso fuera poco, se estima que en los últimos 10 años, cerca de 10,000 niñas y niños nacieron en alguna de las prisiones del territorio nacional. Buena parte de ellos pasaron sus primeros 3 años de vida en compañía de su madre tras las rejas. De ninguna forma imaginemos que una celda de prisión de 4x4 toda gris y llena de personas sea un espacio para el desarrollo de un menor o de un infante, ¿no? En el marco de la celebración del Mes del Niño, Reinserta ha lanzado su campaña de recaudación para ayudar a madres y niños que viven en prisión. Por medio de un cortometraje,
la organización busca visibilizar las condiciones de vida de las infancias en contacto con las cárceles. Justo muy a propósito, nuestro cortometraje se llama 3 porque es la edad en la que los niños tienen que salir de prisión. Es tu cumpleaños. Las donaciones que se obtengan por medio de esta campaña serán utilizadas en la construcción de espacios de maternidad dignos como bebetecas y en la puesta en marcha de programas de acompañamiento integral. Y es hora. En Reinserta, en el tema de maternidad, hacemos un acompañamiento tanto del menor como de la mamá para el proceso de separación. 6 meses antes de que el infante tenga que salir de prisión, hay un acompañamiento psicológico. Los donativos pueden hacerse a través del sitio web hipgive.org. Para Noticias 22, César H. Meléndez. A propósito de este tema, con una propuesta audiovisual, Save the Children hace un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad para generar espacios libres de violencia donde niñas y niños y adolescentes puedan sentirse seguros. El año pasado fueron asesinados 2.600 niños en el país. Esto motivó para que Save the Children lanzara el cortometraje Lluvia y despertara de su letargo a la sociedad mexicana. La mañana gris en Tijuana deja consecuencias devastadoras. 3 heridos y el puente principal bloqueado. En promedio al día asesinan a 7 niñas y niños en México. Tan solo en enero de este año fueron asesinados 200 niños o niñas, que es una cifra súper alarmante. Y bueno, nos preocupa porque el asesinato, digamos que es la última consecuencia de toda una cadena de violencias que vive la niñez en todo su proceso, pues, de desarrollo y crecimiento en todos los entornos. Y además, bueno, pues la violencia armada pues es algo que ha incrementado también en nuestro país y ya es muy común ver en noticias, sobre todo, de niñas y niños que son asesinados con armas de fuego. En poco más de 2 minutos, el cortometraje nos muestra cómo la violencia se puede presentar en la escuela, un centro comercial o en el trayecto de un lugar a otro. Creamos esta idea de la lluvia de balas para precisamente contar de una manera clara, directa y contundente esta realidad a la que se enfrentan los niños de desde el país, digamos que a diario, y que no es cualquier cosa, ¿no? Realmente están expuestos a este fuego cruzado todos los días y se ha normalizado tanto que parece un fenómeno natural. Pueden existir diferentes circunstancias, puede ser una bala perdida, puede ser un tiroteo, puede ser un ajuste de cuentas contra su familia en donde las niñas y los niños se encuentran allí. Es decir, una serie de circunstancias, pero esta serie de circunstancias está ya muy normalizada en la sociedad mexicana. O sea, hoy en día ya no alarma tanto a la sociedad, pues ver los casos de violencias y de desapariciones de la niñez. Por otra parte, la organización internacional hace un llamado para que a través de su plataforma se sumen para que no desaparezca el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que el pasado 18 de abril se dio a conocer que pasaría a formar parte del DIF. La propuesta que hace Save the Children es fortalecer mecanismos de protección a la niñez, como es el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que es un sistema que tiene pocos años de creación, que pues hoy en día hay una iniciativa lamentablemente que lo quiere erradicar y que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil defendiendo su existencia porque un sistema como este nos ayuda a generar, a coordinar y organizar que las políticas públicas, que los prevención hacia la violencia tengan un enfoque de niñez y tengan un enfoque de derechos humanos. Noticias 22, Alberto Aranda. Con su más reciente película, Marta Hernáiz nos acerca a la cosmovisión de los mayas y nos sumerge en el mar de Mérida. Cenote, producido por Marta Hernáiz y dirigido por Oda Kaori, es un documental que nos transporta a las profundidades acuáticas de Mérida,
llena de mitos e historias mayas. Es un documental muy onírico, abstracto y sensorial, y podemos encontrar la belleza y los colores de los cenotes, así como la gente que vive alrededor de ellos. Una de las locaciones que podremos ver en pantalla es Xochen, lugar conocido por ser el centro del universo de la mitología maya. Uniendo a esta cosmovisión, la directora busca plasmar la memoria colectiva y desdibujar las líneas temporales. Construyó a partir de ahí una narración. Decidió que la voz y el texto que ella escribió, porque es el texto que sale en maya y que son como las voces femeninas, es escrito por Kaori. Ella decidió que podría ser un espíritu de una joven o unas jóvenes que fueron sacrificadas hace mucho tiempo por los mayas. Oda Kaori, al realizar las investigaciones, se dio cuenta que la cultura japonesa y la mexicana tienen algo en común. Los cenotes, al ser usados como lugares para sacrificios, se convierten en un canal al inframundo, al igual que los japoneses tienen esa conexión con el agua. Cenote se estrenará este viernes en Cineteca Nacional. Para Noticias 22, Ileana Luna. Esto les va a gustar. Se abre una nueva ventana para la educación científica y la cultura en la Gran Manzana. Ubicado en el corazón de Manhattan, el Richard Gilder Center para la Ciencia, Educación e Innovación está por abrir sus puertas para erigirse como una de las principales apuestas de la Gran Manzana en el impulso del quehacer científico y la difusión del vasto conocimiento que la investigación y la academia producen. En un complejo de 5 pisos, cuya arquitectura emula los procesos naturales de la formación geológica, el centro científico albergará más de 3.000 objetos de la colección del Museo Americano de Historia Natural, entre los que destacan piezas paleontológicas de hasta 5 millones de años de antigüedad. El proyecto contó con una inversión superior a los $450 millones y su construcción tardó casi una década. Bueno, pues una gran ventana para conocer más de la ciencia, de la tecnología y estos objetos maravillosos que va a tener este recinto en Nueva York. Ojalá tengamos la oportunidad de visitarlo y si no, pues ahora están las visitas virtuales, Antonio. Así es, va a ser muy interesante y pues les comento que de último momento nos hacen llegar una información que por unanimidad del Pleno de la Academia Mexicana de la Lengua, María Eugenia Vázquez Laszlo es nueva integrante, fue elegida por unanimidad del Pleno como nueva integrante. Esto, Karen, pues bueno, lo damos de información de último momento para que lo tenga ahí y lo tome en cuenta. ¿Qué te parece? Pues muy bien, le daremos seguimiento, por supuesto, a esta información y estaremos pendientes de todo lo que ocurra al respecto también de este nuevo nombramiento, José Antonio. Así es. Bueno, pues ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos como siempre, como usted ya sabe, nos vamos con música. Nos despedimos, muy buenas noches, los esperamos aquí mañana a las 8 de la noche. ¿Con qué nos vamos, José Antonio? Pues con música de los Beatles, que hoy parece que hay un aniversario importante. Sí, ¿no? hoy precisamente, en 1966, los Beatles grabaron en la ciudad de Londres I'm Only Sleeping, una canción que seguro deben conocer muy bien, y con eso nos vamos. Hasta mañana.